El primer grado es el conocimiento y la aplicación del damero. El damero es un tablero el cual representa lo que es el valor posicional a través de los colores, como lo mencionaba la maestra anteriormente. Es prácticamente igual al banco, nada más que aquí va a ser un tablero con los colores azul para unidad, rojo para decena, y en el caso de primero pues nada más vamos a llegar a lo que son centenas. Se manejan las fichas y con esta aplicación del damero vamos a ver lo que es el valor posicional, vamos a implementar lo que es la suma, la resta de transformación ambas, y también vemos lo que es la conversión de unidades a decenas, de decenas a centenas. Entonces esa es la estrategia que nosotros vamos a implementar lo que es en matemáticas. En español. En español, en el bloque 3 viene muy marcado trabalenguas. Ahí son las sílabas trabadas, especialmente con la letra T. ¿Qué vamos a hacer en esta estrategia? Implementar que todos nuestros alumnos, el primero, a la hora del receso, por si van con ustedes, no se sorprendan, les van a decir un trabalenguas, que ustedes, si nos hacen favor, probable se los firmen, si lo dijo bien, o una evaluación, para que sea nuestra forma de verificar la rúbrica que vamos a trabajar, porque si nos damos cuenta, en primer año nuestros alumnos tienen muchos problemas de lenguaje, entonces aquí jugando van a aprender y hablar mejor, como yo, un poco ronca. Gracias. Para la siguiente ocasión va a radicar en lo que es la producción de textos. La producción de textos basados pues en segundo grado, muchas veces le damos apertura a la expresión oral, pero la expresión escrita a veces la dejamos a la deriva. Hoy en día, o desde la antigüedad en el pensamiento occidental, el hablar muchas veces era un acto peligroso. Lo vemos en las fábulas de Esopo. Entonces, aquellas personas que se atrevían a manifestarse oralmente, decir una verdad a un gobierno o a una persona común, eran agredidas o eran desaparecidas o eran levantadas, como hoy en día sucede. Entonces Esopo voltea la tortilla y las escribe y pone animalitos. Es una expresión escrita que complementa el lenguaje del ser humano, del ser social. Y esta escritura, la escritura rompe lo que es el pasado y rompe las fronteras del futuro. La escritura se vuelve eterna, se vuelve permanente. Muchas veces cuando no escribimos lo que pensamos, se queda en mito. El 68 se volvió un mito porque no está escrito no se ha hecho sociología, no se ha hecho una historia y queda en la orfandad del pasado. No se le ha dado esa legitimidad. Vienen asesinatos, viene la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa. Igual se queda pues en el vacío y no hay una seriedad en este tipo de agresiones a una sociedad. Reivindicar el lenguaje escrito en los niños hoy en día es un acto prioritario para nosotros como maestros. ¿Y cómo van a empezar los niños a escribir, a redactar? ¿Me permites la hojita de la hojita? Esta. Nosotros tenemos este material que vamos a trabajar del cuento inicio, desarrollo y final. Entonces, es algo sencillo que muchas veces el niño debe de practicar para darle una seriedad más a su expresión como persona humana. Vuelvo a repetir, el lenguaje fue una invención, una tecnología, una herramienta que sirve al hombre para permanecer, ¿sí? Vivir eternamente, un presente, y que no se caiga pues en una fantasía. Entonces nosotros tenemos aquí lo que se va a trabajar: el nombre propio, el tiempo, el lugar, los adjetivos, los sustantivos,
y desarrollar pues esta idea de la manera más fácil y divertida. Todo aprendizaje esperado que nosotros debemos llevar a cabo en el salón de clases debe de ser socializado, y si no tiene una significación para su cotidianidad, su vida real, pues es obsoleto, ¿no? No sirve, no funciona. Las actividades deben de ser lúdicas y solamente el juego es significativo. Y ya lo habíamos dicho en otros cursos, mientras esta muralla, si el muro de Berlín cayó, ¿por qué no debe de caer también una educación tradicionalista, teórica, aburrida, anacrónica? Las actividades hoy en día deben de ser lúdicas, juegos, aunque desafortunadamente ahora que pasó el temblor, hubo un operativo policíaco en las escuelas. Se metieron autoridades a los salones y satanizaron, estereotiparon el material didáctico y obligaron a los maestros a echarlo a la basura. Se fue un testimonio histórico de nosotros a la basura y nadie dijo nada. Fue como se repitió el acto fascista o nazi de Hitler en la noche de los vidrios rotos, ¿no? Cuando quemaron todos los libros. Yo creo que en vez de trascender, y vuelvo a repetir, mientras nosotros no escribamos, no reivindiquemos la escritura, quedaremos como charlatanes o picochulos. Nunca se nos va a dar seriedad a la voz. Y nos vamos a ir, como hemos dicho, como maestros, como desechos radioactivos. ¿Qué vamos a aportar a la historia de la enseñanza y aprendizaje en las escuelas? Nada, ¿no? Entonces, reivindicar el lenguaje, el juego lúdico en el salón de clases debe de permanecer hoy en el siglo XXI. ¿Sí? Gracias, que vamos a tomar en cuenta es resolver problemas adictivos con diferentes significados, modificando el lugar de la incógnita y con números de hasta 2 cifras. Y la estrategia que vamos a llevar a cabo es el banco. Vamos a trabajar lo que son unidades, decenas, centenas de billar. Lo vamos a trabajar con fichas o con palitos y vamos a observar que los niños hagan el cambio de unidad a decenas, de decenas a centenas. Y pues vamos a armar todo lo que es la parte del banco y también el cambio de estas cantidades para hacer sumas iteradas. Y el aprendizaje esperado que el maestro mencionó era adaptar el lenguaje oral para ser escrito con el uso de las mayúsculas en las producciones de texto. En este caso estamos viendo qué actividad vamos a colocar al inicio, en el desarrollo y en el cierre de cada una de nuestras estrategias. La maestra Ceci nos va a hacer favor Leti, nos va a hacer favor de compartir la estrategia del banco. Rápido se la comento. Vemos que cada quien trae su material. El uso del banco, y es para primero a sexto o quien quiera, es a partir de las fichas o los palos. Es muy sencillo. Desde primero iniciamos que la unidad es azul, la decena es roja, así las identifican los niños. La centena vale 100 y la verde es unidad de millar. ¿Qué vamos a hacer con el banco? Es muy sencilla la actividad, rápido se las digo. Tiro el dado, si me cae 6, va a ser el banco una sola persona del equipo, los demás van a ser los clientes. Entonces, si me cae 6, yo como niño voy a pedir 6 unidades. A cada 10 unidades lo voy a cambiar por una decena, que sería una roja. Cada 10 que tengo de decenas, la cambio por una amarilla. El primero que llegue amarilla es premio y ya pues ya si tienen tiempo, llegarían a la unidad de millar de acuerdo a los puntos que les corresponde. Aquí es el valor posicional. Al iniciar mi actividad con las maestras, decía la maestra del banco que le tocó a la maestra de la Narciso, pide tus 10, ya llevas 10, y ella quería a fuerzas cambiarle la moneda y luego que eso cuando implementé la actividad el niño precisamente se llena de palillos azules y él cree que ya lleva un montón y el otro no lleva nada, pero el chiste es la conversión de unidades de decena y centenas y obvio unidades de millar. Ya que hice, como decía el maestro Enrique, lo que es manipular y una actividad lúdica,
Nos vamos después a lo ya más concreto. Perdón. Es para allí para acá porque no sale información. Perdón, hicimos contador, que es donde el niño ya plasma unidades, decenas, centenas y la ubicación de cada valor. Yo como profesor le digo al niño, pon la cantidad 895 y él tiene que alzar su contador, y yo voy a ir precisamente con una rúbrica que también se les dio a los maestros. Con la rúbrica voy a ir calificando quién sabe y quién no sabe las cantidades, ¿sí? Después de haberlo hecho práctico, voy a esto y obvio que ya el cierre sería escrito o algunas cantidades. También ya para un ejercicio con esta misma dinámica les di este jueguito que se llama el detective. En medio de la cruz vamos a poner un número, por ejemplo el 100. Y arriba dice 100 menos 10, él tiene que poner la cantidad, abajo dice más 10, del lado derecho menos 1 y más 1. Es una sola cifra y el niño hay veces aquí él identifica el antecesor, sucesor, el quitar y poner, y es cálculo mental. O sea, en una actividad podemos abarcar yo creo que varias temáticas, pero obvio le vas a dar el sentido que tú estés trabajando. Y pues eso es lo que vamos a implementar, esta estrategia, y pues para entregar la evidencia. Diario, de esta forma vamos a corregir lo que es la ortografía. Nos dimos cuenta que tenemos problemas. Crear una redacción a partir de un dibujo. La maestra Yolanda nos había dado la opción de darles, por ejemplo, el dibujo o el recorte de un lápiz, y que ellos a partir de esa imagen pudieran redactar con la finalidad de mejorar la redacción. También vamos a llevar el diario grupal en cuestión de matemáticas, para poder desarrollar lo que es las tablas. Vamos a trabajar con lotería de tablas, memorama de tablas, dominó de tablas, la ruleta de multiplicaciones. Estas son círculos, donde ya en cada círculo viene la tabla del 1, ¿no es cierto?, del 2 al 9. Los niños lo recortan, se lo van a indicar y lo van a traer ya sea en su credencial colgado o en algún lugar donde lo puedan sacar rápidamente y cerciorarse del resultado que se les está pidiendo. Resolución de operaciones. El maestro Edgar nos compartió su estrategia, que es, él les pone 5 multiplicaciones en el pizarrón, los niños lo resuelven y posteriormente se ordena ese resultado de mayor a menor, y para finalizar esta actividad se van a escribir los resultados con letra. Nada más. En el grado se empieza a trabajar las fracciones de manera más convencional, pero con medidas de capacidad, y ahorita en cuarto grado estamos trabajando en medidas de longitud con el metro, y entonces hemos empleado, bueno, en mi caso yo he empleado material concreto, y bueno, aquí decimos, bueno, este es 1 litro, ¿no? Ya llevaron el litro, esto equivale a 1000 mililitros. ¿Cuánto tiene? Todos los niños empiezan a ver, y aquí está el contenido, tiene 500 mililitros, es igual a 1/2, a 1/4, y aquí tenemos 1/8. Y entonces, bueno, ya cuando ellos empiezan, uno les puede ir poniendo ejercicios, por ejemplo así, a ver, sumen esto, y ya, bueno, lo suman, y por ejemplo luego aquí también súmenlo, son 1500, y en cuarto grado no se maneja todavía en forma convencional los números mixtos, pero por ejemplo aquí son 1500, y si lo hacemos en número convencional nos va a salir ¿cómo se llama? 3/4, ¿no? 3/2 que diga. Y entonces también con esto hemos bueno, yo he trabajado la numeración de 250 en 250, para que cuando ya pongamos otro tipo de problemas, ellos ya tienen la tablita. Digo, a ver,
7 cuartos es igual a cuánto, y entonces ellos ya lo dicen, o también hacer equivalencias, ¿no? De cuántos, por ejemplo, 5 cuartos, en cuántos octavos equivale. O miren, aquí tengo un bote de 30 litros, ¿con cuántos de estos voy a llenar el bote? ¿O con cuántos de estos puedo llenar el bote? Y muchos niños ya sacan el múltiplo y dicen, esta es la tabla del 2, que esta es la tabla del 4. Y hay otros niños que sí necesitan que manejar el material, o algunos lo hacen en dibujo y llegan a la respuesta. Y entonces así, por ejemplo, lo hemos estado trabajando. Y luego, para no... a veces yo les pongo, por ejemplo, así, ¿no? Aquí son 1500, más cuánto es así, y así lo vamos poniendo. Y también van haciendo operaciones, o restar, o con que pongamos uno de suma o resta al día o cada tercer día, también les va a ir ayudando. Porque luego, por ejemplo, ahorita en 4º grado, lo que yo me he dado cuenta es de que a ellos les cuesta trabajo algo más complejo. Que si yo les digo, a ver, 3 metros, vamos a hacer una tela, pero necesitamos 3 metros más 4 o 3 milímetros. ¿Cómo lo voy a representar? Así con el punto decimal, o así ya al desarrollar, digamos, la notación desarrollada de decimales, a muchos niños les cuesta trabajo. Y entonces esto nos ha ayudado, bueno, a mí me ha ayudado bastante, para que ellos vayan comprendiendo enteros, y las fracciones. Y ya cuando, y en 4º grado también hay balanzas que dicen, a ver, ¿qué pesa más? Ponen aquí, ¿no? Digamos, la cantidad de lo que es, bueno, a ver, ¿qué será más pesado? Y entonces también esto nos ayuda para que ellos lo recapaciten y digan, o como yo les decía, una pregunta que nos hacían desde la primaria, ¿qué pesará más? ¿Un octavo de mango o un octavo de ¿cómo se llama? De guayaba? Y muchos niños dicen, no, pues pesa más esto. Y otros dicen, no, pesa lo mismo, porque es la misma capacidad. Y entonces también luego a veces les damos el material y les digo, a ver, tráiganme 5 litros, pero en octavos o en medios, y en equipo ellos ya lo van manejando y lo van haciendo. Y entonces esto es lo que vamos a hacer, porque les digo, desde 3º hasta 6º año se maneja mucho esto de fracciones. Bueno, para complementar el uso de las fracciones en 4º grado, los maestros de la Patria y Libertad y la Narciso Mendoza coincidimos en que el cálculo mental es una herramienta fundamental, inicialmente porque los niños deben de comprender las equivalencias. Por ejemplo, se le dice al niño, a ver, ¿a cuánto equivale 0.5 en fracción en número decimal? Y yo siento que para partir a realizar todo este tipo de actividades, pues el niño debe de conocer a cuánto equivale 0.25, 0.5, 0.75 y lo que representa el entero completo. Entonces, el cálculo mental va a ser una actividad que se va a llevar a cabo en este próximo bimestre, otorgándole mínimo 5 o 10 minutos antes de iniciar con estas actividades. Porque si yo le muestro a lo mejor a un niño un recipiente de 1 litro, a lo mejor él no me va a saber identificar cuántos cuartos tiene, cuántos medios tiene. Entonces yo pienso que es fundamental iniciar con el cálculo mental, pero utilizando números decimales y fracciones. Porque yo también me he dado cuenta que llegan a la secundaria y hay experimentos de física y química que dicen, a ver, ya en este recipiente a 3 octavos, o que sean 750, y a pesar de, bueno, que a nosotros, bueno, se nos hace muy obvio, a muchos niños de secundaria también no saben cuántos son 3 cuartos o 750 mililitros, no lo saben hacer, o al calcular los metros, les digo. Y, bueno, y también con esto, a mí me ha resultado de que, por ejemplo, ponemos un cuadrado o un rectángulo y lo vamos llenando, y entonces podemos poner una parte
que sea X, y les podemos decir, bueno, ya tenemos esto, lo pegamos, entonces ¿cuánto vale X? Y muchos niños pueden decir, no, pues se puede llenar con 8 octavos o 4 cuartos o con 2 y así lo van haciendo. Y también en cuarto grado hay varios problemas y van viendo también la equivalencia que nos pone en la figura de 3 tercios, ¿no? Y cómo podríamos hacer que sean 2 tercios. Y entonces con esto también ellos lo quitan y lo van poniendo. Y bueno, y les digo que y también en hacer así, que por ejemplo 2 enteros, un medio más X es igual a 5 enteros, un octavo. ¿Cuánto vale X? Y también digo, luego lo van desarrollando. Y luego que hay niños que son muy buenos porque nos lo dicen mentalmente, y otros sí tienen que manejar esto, pero llegan a la respuesta y ya no se les hace tan, digamos, no les queda tan lejano el conocimiento. Y como dice el compañero, y sobre todo al manejar el punto decimal. E invitar a personajes de la comunidad durante un tiempo. Va a ser un trabajo en equipos, pero va a ser uno por día para que los chicos ahí entrevisten al personaje de su comunidad. Esa va a ser la estrategia para este proyecto. Muchas gracias. La maestra Gaby, la maestra Verónica, la maestra Yasmín, la maestra Susana, la maestra Norma Elena y su servidor Marino. Bueno, llegamos a la conclusión en cuanto a las estrategias. Bueno, en quinto grado, dentro de español, vamos a trabajar lo que es escritura, redacción, comprensión, velocidad, ortografía, y todo esto es con base con un formato que tenemos, las compañeras aquí lo tienen. Tenemos un formatito para el registro. Y bueno, pues esto va a ser con el gran apoyo de los padres de familia, que se llama esta actividad Tardes Lectoras con Padres de Familia. Pues aquí el papá de alguna forma vamos a comprometerlos a que nos apoyen en cuanto al proceso de la lectura y la comprensión. Y bueno, pues esto es en cuanto a español. En matemáticas, lo quisimos hacer con padres de familia porque, bueno, regularmente decimos que no participan en las actividades, pero incluyendo ya, también nosotros somos como que esa parte mediadora entre los padres de familia y los niños y lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, el trabajarlo con padres de familia también es una cuestión de nosotros como docentes, motivarlos para que trabajen las lecturas con los alumnos, pero ya va a ser en casita. La hojita se presta para trabajar con estos temas. En esta pequeña parte podemos evaluar lo que es todas estas temáticas. Entonces viene como que muy amplio, pero tan siquiera con una lectura nos podemos dar cuenta en todo este proceso que llevan los niños. Y por eso se trabajaría con los padres de familia, incluyendo lo que es la velocidad que se tomaba en cuestión de los minutos que están leyendo, y bueno, ya posteriormente a lo mejor ya se aplicará en la sexta sesión. matemáticas. En matemáticas, obviamente, se va a trabajar lo que es el cálculo mental. Y bueno, vamos a fortalecer lo que es el cálculo, bueno, pues utilizando las operaciones básicas y utilizando las que son las fracciones propias. Esto es enfocado con el bloque número 3. Y bueno, pues tenemos aquí la actividad, que es el matamoscas. La maestra Gaby nos hizo el favor de prestarnos un material. Y bueno, pues también de alguna forma, pues aquí vienen las operaciones básicas. Bueno, esa es una actividad sugerida para el proceso de lo que es cálculo mental, y que bueno, pues de alguna forma tenemos ciertos problemas, ¿no? En cuanto a este tipo de situación de cálculo mental, que muchos niños
se han enfrentado que pues se quedan nada más pensando, ¿no? Ni siquiera en la posición visual hay veces que no alcanzan a contestar, ¿no? Entonces es importante llevar esta actividad para poder desarrollar lo que es el cálculo mental. Y bueno, pues el matamosca nos va a ayudar para fortalecer esta actividad. Bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Para marzo o no sé, en la sexta sesión ya que se llegue a cabo, ella viene, por ejemplo, viene 8 por 4 más 5, ya está aplicando aquí 2 operaciones. Sin embargo, nosotros pensábamos aplicarlo con operaciones básicas, primeramente para que el niño asocie lo que es el cálculo mental, porque se le dificulta, por ejemplo, no tenemos quinto, pero aún aunque sea quinto año, se le dificulta hacer ese tipo de procedimientos. En las primeras divisiones con punto decimal, entonces no saben ni siquiera realizar a lo mejor la división, a muchos les cuesta trabajo, y con punto decimal aún más, y más con las fracciones que ya de hecho desde el primer tema se empiezan a manejar las fracciones. Entonces la sugerencia sería manejarla, por ejemplo, con las operaciones básicas, y como tenemos 3 meses de aquí a marzo, ir aumentando la gradualidad de los niños, trabajar hasta las fracciones propias, denominadores iguales, para que también ellos empiecen a razonar un poquito en este proceso, porque si metemos a lo mejor denominadores diferentes, pues ya que ya el niño se complicaría un poquito más. Para la sexta sesión a lo mejor ya podríamos aplicar esta parte, pero bueno, en el pizarrón, nos comentaba la maestra que se pone, ya con el matamoscas, ya sea que dividamos al grupo en equipos o que sea nada más de forma individual y se pase a hacer la actividad o el juego o la dinámica. Se nos hizo más interesante esto, aplicarlo como cálculo mental, porque se nos dificulta contabilizar a lo mejor la participación del niño en cuestión de cálculo. Como escritura lo podemos manejar en unas hojas, pero como cálculo, ¿cómo podríamos registrar el cálculo que el niño está teniendo mentalmente? O cómo tener evidencias para con ustedes. Entonces, para eso ya trabajamos, estuvimos viendo una hojita para trabajar como cálculo mental que se pudiera trabajar con esto. Para eso ya se lo presentaríamos hasta la siguiente sesión. Pero básicamente es esto. Y mire, por ejemplo, tenemos aquí la imagen con base en la operación básica. A ver, sí. Tengo 4 tarjetitas. ¿Con cuál podrías comprar este producto? Es una sugerencia, porque también nosotros tenemos que implementar nuestro material de acuerdo al contexto del grupo. Se lo tiene que adecuar. Y al final de cuentas, ya en colectivo, bueno, pues a mí me pasó esto, yo sugiero esto, y bueno, pues aquí está mi material y lo complemento de esta forma. Entonces es una sugerencia en cuanto al proceso. ¿Dudas? Nada más para aclarar que esta actividad la compartió la maestra Vanessa en una junta de colegiado. Bueno, a mí me gustó mucho, ella la compartió, yo la apliqué y a mí sí ha tenido muy buenos resultados, por eso la propusimos y la vamos a aplicar como grado. Lo que decía la maestra, se pegan las tarjetitas con imanes en el pizarrón, llega el niño con el matamoscas, agarra su mosquita que quiere, la voltea y tiene que calcular mentalmente la respuesta. ¿Sí? Y como decía la maestra, le vamos a ir subiendo gradualmente para que el niño vaya logrando. ¿Sí?